Saludos a todos, es un inmenso placer tener la oportunidad de compartir con todos y cada uno de ustedes esta primera clase del módulo 1 del subproyecto Derecho Constitucional impartido en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, la UNEYES, la Universidad que Siembra. Este curso pertenece al Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social en la extensión Barrancas, municipio Cruz Paredes, ambiente de la Unidad Educativa Nacional Luis Loreto Peralta. Quien tiene el gusto de hablar para ustedes, Juan Emilio Hernández. El contenido a tratar en la presente clase consta de las definiciones del derecho constitucional o sus conceptos. Vamos a hablar sobre el constitucionalismo y la Declaración de Derechos Humanos del hombre y del ciudadano, las fuentes del derecho constitucional, entre las que destacaremos las fuentes directas o inmediatas y las fuentes indirectas o mediatas. Para dar inicio a la presente disertación, debemos definir al derecho como la ciencia que se encarga del estudio y los principios de las ideas, antecedentes históricos, términos, procedimientos, técnicas, teorías, instituciones y métodos que den sustento a la comprensión del ser, creación, transformación, abrogación y aplicación de las normas jurídicas, con el único ánimo de llegar al individuo de un mínimo de garantías que provean una paz social y el bien común. Recuerden bien que la importancia, una de las principales importancias del derecho es el bien común, tal cual como lo vieron o lo vienen viendo en el subproyecto de introducción al derecho. En general se consideran dos clasificaciones del derecho. La primera es por materia. Estamos hablando de derecho civil, derecho penal, derecho laboral, derecho agrario y otros, tal como lo menciona el diccionario jurídico. Y otra más sencilla se divide en el derecho escrito en tres grandes grupos: derecho privado, derecho público y derecho social. Esta clasificación considera únicamente la norma escrita. Se entiende por derecho privado el que está encargado del análisis de la norma jurídica que regula las relaciones entre los particulares y ellos mismos, y consideran que el Estado también puede tener obligaciones surgidas de una relación, considerado en este particular, y se rige por las mismas leyes que otros ciudadanos. Recuerden que cuando estén viendo su proyecto de derecho administrativo van a ver las diferentes posiciones que puede asumir el Estado como persona que debe cumplir las leyes y la persona que impone las leyes. Ahora bien, la otra definición es derecho público. Es aquel que considera las normas jurídicas que establecen las reglas entre el Estado y los particulares, fingiendo el Estado como todo su poderío sobre el gobernado. Ahora bien, la tercera definición de esas tres grandes divisiones que puede tener el derecho, como lo es el derecho público, el derecho privado y el derecho social, es el que se encarga del análisis de las normas que protegen a un sector específico de la población, y tal es el caso del derecho laboral o el derecho agrario. Según Avilés, el derecho constitucional se le considera dentro de la rama del derecho público, y este se encarga de regular el poder del Estado y además analiza, estudia las relaciones entre el Estado y los particulares, colocando una partícula social continua. El estudio de la Constitución no se limita al contenido impreso de la misma, sino que implica un trabajo desde tres dimensiones en el ámbito constitucional, ya sea la norma, la ley y la interpretación judicial. Quiere decir esto, en otras palabras, que el estudio de la Constitución no se limita al estudio
de solamente lo que está escrito. Y para ello deben aplicarse diferentes métodos. Y uno de estos métodos es el histórico, y el más conocido, al cual se refiere a un análisis profundo de la Constitución durante el devenir histórico de la evolución de la sociedad y de la norma escrita para tener una interpretación del texto jurídico. Ya finalizadas las definiciones básicas, vamos a entrar al tema del constitucionalismo y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Debemos destacar que la Revolución Francesa estalló en 1789, 13 años después de la Revolución Americana, con la asunción del poder de la Asamblea Nacional, que se enfrentó al rey Luis XVI y adoptó la Declaración del Hombre y del Ciudadano y asumió el papel de reorganizar al Estado. Al contrario de lo que ocurrió en Estados Unidos, podemos decir que esta tuvo como resultado la constitución de un nuevo Estado que surgía de un conjunto de colonias que se habían desarrollado muy lejos de la capital. En cambio, la Revolución Francesa generó un cambio brusco, inmediato, porque cambió el marco político constitucional de la monarquía absoluta en aquel entonces, dado que esta revolución, este proceso se dio dentro de la estructura estatal propia del absolutismo, con el objeto de sustituir a la monarquía, llevando a un sistema de gobierno distinto, trasladando la soberanía al pueblo. Este análisis fue realizado por Carías en el año 2012. El sistema de gobierno implantado durante la Revolución Francesa tuvo como signo distintivo las ideas de la limitación del poder público y su separación, en vista de que el Estado produjo un contrato social y el mismo no podía implicar la renuncia por los subsidios o derechos y libertades naturales. Los grandes pensadores que formaron parte de ese desarrollo fueron John Locke, Montesquieu y Ranceux, que fueron quienes suministraron las bases políticas a los revolucionarios para transformar las instituciones del antiguo régimen. Es importante que tengan en cuenta todo lo que influenció la Revolución Francesa al proceso constitucional del mundo y la Revolución Americana. Ya para hablar del último punto que se espera tocar en esta pequeña microclase, debemos discernir sobre las fuentes del derecho. En primer lugar, tenemos que definir que son los diferentes procesos por los cuales se origina la ley o una norma jurídica. Por ende, cuando se habla de las fuentes del derecho, se hace referencia a todas aquellas reglas que integran el marco. Como más adelante, en la siguiente diapositiva, podemos visualizar un esquema sobre las fuentes del derecho constitucional y su jerarquía. Como pueden visualizar, el derecho constitucional tiene fuentes directas o inmediatas y tiene fuentes indirectas o mediatas. Dentro de las fuentes inmediatas o directas tenemos la Constitución escrita y la costumbre. Las fuentes indirectas van a ser las jurisprudencias, la doctrina y el derecho comparado. Como primera fuente directa del derecho tenemos la Constitución escrita. En ella hay una mayor claridad y precisión en cuanto al contenido constitucional, valga la redundancia. Esto, desde luego, elimina las confusiones que pueden evidenciarse en una Constitución no escrita, donde es más fácil la ambigüedad respecto a las cuales qué normas deben seguirse
o considerarse de carácter constitucional. Otra fuente directa del derecho constitucional es la costumbre y es la regulación de la conducta sugerida espontáneamente de un grupo social y de observancia voluntarias para quienes lo constituyen, sin que su infracción quepa la posibilidad de la imposición forzosa de la autoridad, salvo que se encuentre incorporada al sistema jurídico nacional. Finalmente, podemos decir que la costumbre son las normas no escritas o son aquellas que no se encuentran codificadas fácilmente o están dispersas o no son fácil su consulta debido a su disgregación. En este caso corresponden las constituciones de Gran Bretaña y de Nueva Zelanda, que dependen en cierta medida de la costumbre, pero también de otras fuentes del derecho. En otras palabras, la costumbre es una práctica implantada en la sociedad y se considera por esta como obligación, lo que da derecho al derecho nacido o consuetudinario. Ahora, tratando las fuentes indirectas del derecho constitucional, tenemos las jurisprudencias, que es el conjunto de principios, doctrinas contenidas en las decisiones de ciertos tribunales. En el caso de Venezuela, pueden ser interpretativas y estas cumplen con la función de cubrir las lagunas existentes en la ley. El artículo 335 de nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, define que el órgano facultado para la interpretación constitucional de nuestra Carta Magna es la Sala Constitucional del TSJ, la cual establece que sus interpretaciones son de carácter vinculante para las otras salas y demás tribunales y ciudadanos de la República. La última fuente que tenemos por definir en esta disertación, en esta clase, es la doctrina, que son los estudios de carácter científico mediante las cuales los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar las normas y de señalar las reglas de su aplicación. Dos grandes doctrinarios del derecho constitucional en Venezuela son Hernán Escarrá y Alan Gruber Carías, cada uno hacia una tendencia distinta en lo político, pero sus análisis son muy buenos y les recomiendo que tengan la oportunidad de revisar algunas discusiones que han realizado estos dos autores, Alan Gruber Carías y Hernán Escarrá, como ejemplo de grandes doctrinarios venezolanos. Como última fuente del derecho constitucional, tenemos lo planteado por Reyes en el año 2012, que es el derecho comparado, que pueden considerarse la adopción de conceptos y preceptos de otras constituciones. Este derecho busca de resolver los accidentes divisadas en los diferentes sistemas jurídicos de los pueblos y se encuentran en etapas de desarrollo cultural, en lo económico similares, y así de reducir las divergencias en materia legal que se pudieran atribuirse no tanto a las características políticas, morales o sociales de los diferentes países. Las referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración de la presente disertación fueron la Constitución de la República Bolivariana de 1999, publicada en la Gaceta Oficial número 36.860, del 24 de marzo del año 2000, el libro de Derecho Constitucional de Áviles del año 2012, de la Red Tercer Milenio, el libro de Reyes, el año 2012, de Introducción al Estudio del Derecho, de la Red Tercer Milenio, y una Declaración de los Derechos
El hombre y el ciudadano